Una dosis de energía y economía sin política. Con información de la Agencia Internacional de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía y varios datos y análisis, se pudo determinar en realidad el mundo cómo invierte en energía y dejar en claro que México dentro del TEMEC es el de menor inversión. Hoy, ante un tipo de cambio volátil, una cierta incertidumbre que se está generando a nivel geopolítico y sobre todo los cambios estructurales sobre cómo generar la electricidad en el mundo, están dictaminando en cuánto y cómo invertir el dinero en el sector de energía. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía y lo que pudimos observar, primero, es que del 2015 al 2024 el mundo ha incrementado en un 25% la inversión en energía, reducir un 11% la inversión en el mercado de combustibles fósiles, incrementado en un 53% en el mercado eléctrico, incrementado en un 125% la inversión en energías renovables. En el 2024 se invertirá entre 50 a 70 mil millones de dólares en sistemas de almacenamiento de electricidad. Las potencias mundiales, como en este caso podríamos hablar de China, invierte $2.5 por cada dólar que Estados Unidos emplea en el sector de energía. Estados Unidos invierte total de energía el 45% en el mercado de combustibles fósiles y 40% en el sector eléctrico, mientras que en China invierte el total de energía el 25% en el mercado de combustibles fósiles y el 58% en el sector eléctrico. Europa invierte el total de la energía en el 14% en el mercado de combustibles fósiles y el 50% en el sector eléctrico. Como estamos viendo, las tendencias hoy en día en el mundo es una mayor electrificación y por lo tanto se requiere una mayor inversión en el sector de la generación de la electricidad como de la transmisión que vamos a ver adelante. En el lado caso para México, lo que pudimos encontrar fue lo siguiente. México, del 2015 al 2024, ha reducido en un 4% la inversión en energía. Representaba en el 2015 el 3% del total invertido en el mundo y a partir del 2019 pasó a ser el 2%, es decir, bajó su inversión en comparación en total del mundo que se realiza año con año. El 90% de la inversión es en energía, por parte del sector público, 55% invierte en combustibles fósiles, el 45% se invierte en el sector de la electricidad y dentro del TEMEC representa el 12% del total invertido por los tres países que lo conforman. Estados Unidos representa el 63% y Canadá el 25%. Esto es importante porque a partir de esto vamos a determinar qué tanto influye la inversión hoy en día en los países y si no tienes la energía necesaria ni la forma de cómo tenerlo hacia el futuro, vas a tener y gran problema, sobre todo en el crecimiento y en el crecimiento de tu Producto Interno Bruto. Con esto, la inversión mundial en el 2015, el mercado de combustibles representaba el 48% total de la inversión y en el 2024 será el 34%, una contracción en una década del 14%. De acuerdo con esta tabla que se tiene de la Agencia Internacional de Energía y la actualización que se tiene en el 2024, las inversiones del 2015 al 2024, como ustedes pueden observar en la tabla. Como vemos los combustibles fósiles, hay una disminución de 1.193 mil millones de dólares a 1.048 mil millones de dólares que se contrajo la inversión en este sentido. Los más afectados han sido las inversiones que se realizan, sobre todo en la parte del petróleo puro, donde están los combustibles fósiles, que podemos observar su reducción. Y hemos visto un incremento, sobre todo en la utilización de combustibles limpios, es decir, que causan una menor cantidad de contaminantes a la atmósfera y una menor reducción, sobre todo, de la utilización de los hidrocarburos para producir a estos. Como vemos en el mercado eléctrico, hemos visto que en el mundo, pasando de 906 mil millones de dólares, ha pasado a más de 1.382 mil millones de dólares. Esto quiere decir que la mayor cantidad de dineros que se han invertido ha sido en la generación y sobre todo en las instalaciones de plantas, sobre todo del tipo de renovables, incrementándose al doble, pasando de 343 mil millones a 771 mil millones de dólares. Aquí una cosa muy importante que tenemos que observar es que la inversión en la parte de generación, como pueden ustedes ver, ha crecido y esto porque hay una mayor electrificación. Pero cuando vemos en el rubro de la inversión de las redes de transmisión, observamos que por cada $2 que se invierten en la generación de la electricidad, se tiene que invertir cuando menos $1 de transmisión. Esto es muy importante que en México sea tomado en cuenta. En el mundo se ha incrementado 53% la inversión en el sector eléctrico en los últimos 10 años y esto ha generado un incremento de inversión en la transmisión en un 18%.
En el mercado eléctrico, la mayor inversión de generación ha sido la de tipos renovables, con un incremento del 125%. La inversión en combustibles fósiles a base de petróleo crudo ha contraído en un 19%. Esta tabla nos está indicando que las tendencias hoy en día es una mayor inversión en el sector del mercado eléctrico. Cuando hacemos una discretización en función de los países y sobre todo de las regiones, podemos ver que Asia-Pacífico sin China se ha mantenido la cantidad de dinero más o menos que se ha invertido año con año. Pero vemos que China se ha duplicado del año 2015 al año 2024, casi al doble las inversiones en el sector de energía. Norteamérica, que es Canadá y México, ha pasado de 175 a 225, donde México, como hemos comentado, solo representa el 12% del total de los tres países que también son pertenecientes a la parte del TEMEC. Estados Unidos se ha mantenido de 375 a 398 mil millones de dólares, pero lo que estamos viendo con la relación a China, vemos que China se ha incrementado al doble y Estados Unidos se ha mantenido en las inversiones que se tienen hoy en día en el sector de energía. Europa hemos visto un mayor incremento de 391 a 563 y donde vemos que Europa su mayor participación e inversiones está direccionado sobre todo el sector del mercado eléctrico. Y el resto del mundo vemos que más o menos se ha mantenido y hay una contracción comparada con el 2015. Pero viendo esto, China representa el 28% del total de la inversión a nivel mundial y Estados Unidos el 13%. Quiere decir que el país chino casi duplica en el porcentaje de total de inversiones en el mundo a Estados Unidos. Con esta información lo que hicimos es ver el mercado de combustibles fósiles contra el mercado de miles del sector eléctrico y vamos observando que a partir del año 2019 al 2020 hubo el cambio de la inversión, apostándole a una mayor cantidad en el sector eléctrico, sobre todo en el futuro que se tiene una mayor electrificación de todas las cadenas de la productividad que se tienen en los países y sobre todo las actividades de los seres humanos. Entonces estamos viendo hoy en día que hay una mayor inversión en el sector eléctrico. ¿Cuáles las proyecciones que hicimos del mercado de combustibles fósiles contra el mercado de la generación de electricidad con energías limpias? Esto para ver el cumplimiento de las metas cero, cómo se genera la electricidad con cero emisiones de dióxido de carbono y ciertos y gases de efecto invernadero. Entonces, como lo que estamos observando aquí en la parte de la gráfica, las energías limpias, se espera que se pueda invertir de más de 1.414 mil millones de dólares y donde el cruce que se espera a nivel mundial va a ser hasta el año 2049, más o menos 2050, en donde se espera que exista una relación casi 1:1 en este sentido. ¿Por qué estamos observando? Porque en el 2024 vemos que la inversión en combustibles fósiles es 1.5 veces mayor respecto a las realizadas en generación de electricidad de energías limpias. Y el cruce de esta parte de las inversiones va a estar hasta el año 2050, y esto derivado principalmente por el costo del dinero, y esto ha colocado en pausa algunas inversiones en energías renovables. El costo del dinero es que la tasa de interés que se cobra hoy en día en los renovables, por la cantidad de CAPEX que se necesita, esto está generando cierta pausa para poder ver si se invierte o no, qué tipos de proyectos que son los que se invierten. Esto es lo que tiene que considerar México, sobre todo en las inversiones que se necesitan hoy, porque en México, como ya vimos, se ha contraído en 1% las inversiones comparadas a nivel mundial. Cuando vemos las inversiones del mercado de combustibles fósiles en millones de dólares, podemos ver, por ejemplo, en Norteamérica, donde están México, Canadá y Estados Unidos, cómo va su tendencia hacia la alza. Y en este sentido, vemos que una mayor cantidad de dinero que se está utilizando ha sido y se ha mantenido en el sector de Norteamérica. Europa se mantiene la cantidad de dinero más o menos en las inversiones en el sector de combustibles fósiles, en donde vemos es un aumento más o menos gradual ha sido en la parte de Asia-Pacífico, donde se encuentra China, y el resto del mundo, como hemos observado, se ha incrementado. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de sector de la energía podría sustituir a los combustibles fósiles hoy que se hacen inversiones de más de 1.000 millones más de 1.000 millones, miles de millones de dólares que se están invirtiendo en estos días? La pregunta aquí es, ¿quién podría sustituir este tipo de negocio? En el sector eléctrico, como podemos observar, en Norteamérica apenas se está incrementando a partir del año 2023.
En la parte de Europa vemos un incremento casi del doble comparado con el año 2015 al año 2024 de lo que se espera, y donde vemos una mayor cantidad de inversiones es en Asia-Pacífico, principalmente derivado de las inversiones que está realizando China, y en el mundo estamos viendo que no está siendo tan rápidamente el potencial de la inversión en el sector eléctrico. Vamos a hablar ahora dónde está México en la parte del TEMEC. En donde está México, podemos observar que del 2015 al 2024 se ha tenido un crecimiento muy gradual, y en donde principalmente hemos visto una contracción, sobre todo en las inversiones de combustibles fósiles, pasando de 316,000 a 275,000, siendo la más afectada la parte del petróleo crudo, y es aquí donde estamos observando la utilización de biocombustibles, combustibles limpios, que no se partan que no partan de la generación de estos por parte de la industria de los hidrocarburos, es decir, por el petróleo crudo o algunos derivados que se pudieran tener, ya sea de las refinerías. Donde vemos una mayor cantidad de inversión es en el mercado eléctrico, pasando de 167,000 a 242,000 millones, en donde vemos que no se han hecho mayores inversiones en este rubro, en el sector del carbón, pero vemos una contracción en los combustibles derivados de crudo y gas natural, sobre todo en la instalación de generaciones de plantas, y en la planta nuclear, como pudimos observar en la tabla del mundo, se ha incrementado en la parte nuclear en el mundo. En las partes de renovables hemos visto un incremento de 63,000 millones a 91,000 millones, pero aquí lo más importante que podemos observar es, por ejemplo, en México es un mercado público-privado en donde el 90% de las inversiones en el sector de energía lo realiza la parte pública. En cambio, en Canadá, en privado, es al revés, donde más del 90% es por inversiones privadas. Entonces, México representa el 12%, cuando anteriormente en el año 2015 representaba el 13% y hoy es el 12%. Esta es la contracción del 1% que ha sufrido a partir del año 2021, como podemos observar dentro del Tratado de Libre Comercio, recordando que el Tratado de Libre Comercio fue firmado en el año 2020. Esta es una contracción del 12%, en donde hemos visto en donde este porcentaje de reducción lo ha asumido Estados Unidos en esta inversión. Es muy importante recordar que dentro del TEMEC se tiene contemplado ciertos rubros en el sector de energía, y hoy la energía es un punto fundamental para el crecimiento de un país. En comparación, cuando hacemos las inversiones en mercados de combustibles fósiles dentro de Norteamérica, que son los países que están dentro del TEMEC, podemos observar la disminución en la parte de las inversiones en el petróleo crudo, en la parte de los combustibles fósiles, y vemos una contracción de 207 a 169,000, pero vemos una mayor cantidad de inversiones del gas natural de 76 a 103,000 a partir del año 2020, casi llegando a las inversiones que se tenían en el 2015, y hemos de recordar que el gas natural en Canadá, Estados Unidos y en México se utiliza principalmente para la generación de la electricidad. En el rubro del mercado de la generación, podemos observar que la generación por parte de renovables, que está en rojo, podemos observar que se ha ido incrementando y podemos pasar de 63 a 91,000 millones de dólares. Esto podemos incrementar que a partir del año 2025 va a haber una mayor potencialización, sobre todo las inversiones en las generaciones con energías renovables. Las redes de transmisión, como pueden observar, se aumenta de 72 a 114,000. Esto quiere indicar que el rubro en la parte del Tratado de Libre Comercio o los países de Norteamérica, donde está México, por cada dólar que se está, por cada $2 que se están invirtiendo, se tiene que invertir cuando menos $1 en la parte de transmisión. Esto es importante que en México se debe de considerar, porque cada capacidad adicional que se necesite instalada, se tiene que invertir cuando menos una relación 2 a 1 para poder tener la transmisión de las líneas, para poder transmitir la electricidad. ¿De qué sirve que tú tengas muchas plantas de generación de electricidad si no puedes transmitir, y pueden existir momentos de congestión, como han ocurrido en México, y esto complica sobre todo al balance que puede realizar en un momento dado usted nace? Cuando hacemos el mundo de combustibles con el sector eléctrico, podemos ver que todavía no hay un cruce todavía en la parte del mercado eléctrico comparado con los combustibles fósiles, dominando todavía las inversiones en los mercados de combustibles fósiles en los países del TEMEC, como podemos observar. Y esto, lo que podemos decir, que en los países del TEMEC, las inversiones en cuanto a los mercados de combustibles fósiles, el cruce lo vamos a tener al año 2046. Y esta misma tendencia que estamos observando, y que a nivel mundial y a nivel de los países del Tratado de Libre Comercio, podemos decirlo, que va a ser fundamentalmente por el incremento de los costos y las tasas de interés que se tienen, sobre todo en el dinero que se utiliza para las inversiones.
Con todo esto, lo que podemos decir es que México tiene que estar preparado, derivado por su contracción que tiene hoy y su gran peso que ha disminuido sobre las inversiones en el sector de energía. Gracias.